Hoy vamos a continuar con esta lección número 22 de los Hechos, que se titula El Señor animó a Pablo. El Señor animó a Pablo. Y se trata de Hechos capítulo 21, versículo 17, al capítulo 23, versículo 35. O sea que es un poco larga la palabra de hoy. Vamos a tener que seguramente hacer en 2 o 3 partes. Y el versículo central de toda esta lección es en Hechos 23:11, donde dice: a la noche siguiente el Señor se apareció a Pablo y le dijo: ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Ahí está el plan de Dios en animar a Pablo. Vamos a un poco a hacer una breve introducción y también un poco de memoria de lo que hemos visto. Nosotros hasta ahora en Hechos estábamos concentrándonos en todos los ministerios de Pablo. Pablo, una vez cuando se encontró con Jesucristo, su fe se centró en únicamente no en cumplir leyes de Moisés, sino en predicar a Jesucristo como Señor y Salvador, como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Por eso Pablo se dedicó, a pesar de las adversidades, a pesar de las amenazas de muerte, su vida se tornó únicamente ahora en predicar a Jesucristo. Sabemos que Pablo es un hombre que recibió el bautismo del Espíritu Santo, y como hombre que recibió el bautismo del Espíritu Santo, su función era de predicar a Jesucristo a toda costa. Y vimos entonces en estas lecciones pasadas los 3 viajes de Pablo. Y estos viajes de Pablo no fueron viajes de placer. Son viajes que hizo Pablo y sus compañeros y sus colaboradores para salir a distintos lugares fuera de Jerusalén, fuera de Judea, a los gentiles, a predicar. En realidad, primeramente, vaya donde vaya, trató de predicarle primeramente a los judíos de esa zona. Entró a sinagogas donde había sinagogas, tratando de decirle: miren, Jesús que ha venido es en realidad el Hijo de Dios. Él es en realidad el Mesías, quien murió por nuestros pecados. Él fue quien llevó y pagó el precio de nuestros pecados, decía Pablo. Lo cual los judíos no querían creer que Jesús era Hijo de Dios, porque el primer problema que chocaba para los judíos era que Jesús había venido con cuerpo de hombre, y para los judíos Dios tenía que ser un espíritu invisible. Nadie podía ver a Dios, pero ¿cómo pueden decir ellos que es Dios a alguien que tiene forma de un ser humano? Por eso ellos decían que todo lo que predica Pablo es una herejía. Entonces, además de eso, después del primer concilio de Jerusalén, lo que se han decidido era que, bueno, si una persona recibe a Jesucristo, a ellos no le van a exigir que se circuncidara, porque eso exigía la ley de Moisés, porque la ley de Moisés, para ser pueblo de Dios, tenía que cumplir esa promesa de Dios de circuncidarse. Y el no circuncidar y el permitir que los gentiles no se circuncidaran, eso significa tirar abajo toda la creencia y la promesa de Dios en el Antiguo Testamento. Por eso para los judíos ortodoxos, este Pablo que sale a predicar a Jesucristo, que es Dios, y que además no hace falta cumplir todos los requisitos del Antiguo Testamento para ser salvo, para los judíos ortodoxos esto era una enseñanza que iba en contra de sus tradiciones antiguas. Por eso, para los ojos de los judíos, Pablo era como alguien que está predicando una herejía. Pero en realidad no era una herejía, porque Pablo estaba predicando, interpretando correctamente la voluntad de Dios del Antiguo Testamento. Y por eso él iba plantando iglesias en sus viajes y había decidido entonces regresar, después del tercer viaje, a Jerusalén. Todos le decían que no vuelva a Jerusalén porque ese lugar los esperaban todos, porque los cristianos que había en Jerusalén tampoco les gustaba lo que enseñaba Pablo, y menos todavía los judíos propiamente dicho de Jerusalén, porque decía que Pablo era un traidor. Por eso Jerusalén era un lugar muy peligroso para él, porque hay muchos que querían buscar a él para matarlo. Pero a pesar de eso, Pablo decide ir a Jerusalén, porque primeramente llevar
ofrendas de ayuda de cada iglesia de donde vienen esos hermanos que están acompañando ahora en su viaje de regreso, viniendo con sus ofrendas, para que con esas ofrendas Pablo quería llevarlos a Jerusalén y para presentarles, entregando esas ofrendas a Jerusalén, para que haya una unión, para que haya una relación fluida con la iglesia central de Jerusalén y con todas las iglesias de la tierra de los gentiles. Por lo tanto, Pablo quería ir a Jerusalén, había dos motivos. El primero era una unión de la iglesia de los gentiles con la iglesia madre que es Jerusalén. Y segundo punto era salir a dar explicaciones a los judíos que estaban en Jerusalén, decirle a ellos que realmente Jesús es el Mesías, que ellos están en realidad persiguiendo al cristianismo, que es en realidad la religión en la cual Cristo, que es el Mesías, por el cual todo el mundo recibiría salvación a través de la fe en Jesucristo. Y eso es lo que quería Pablo dar a conocer otra vez a todos los judíos de Jerusalén. Y la lección de hoy, finalmente entonces vemos que este Pablo llega a Jerusalén. Comienza con la llegada de Pablo a Jerusalén, pero el ambiente religioso en Jerusalén era muy hostil para Pablo. Todos lo querían matar. No lo esperaban con los brazos abiertos para halagarlos de las grandes obras misioneras que él había realizado, arriesgando su vida, por cierto, para Jesucristo. Al contrario, como el profeta Ágabo había profetizado, Pablo fue capturado por los romanos en Jerusalén. Pero Dios hizo que su captura fuera la oportunidad para poder predicar al procurador romano y al rey Herodes, y luego ir a Roma, donde seguiría predicando a Jesucristo más ampliamente sin el estorbo de los judíos, bajo la protección y la custodia romana. Por eso es lo que quería Dios hacer a través de Pablo en este caso. Entonces, hecha esta breve introducción, vamos a empezar con la lección propiamente dicha. Y la pregunta número 1 dice, ¿por qué los cristianos judíos, fíjense acá es cristianos judíos, malentendieron a Pablo? Versículo 17 al 21 del capítulo 21 estamos viendo. Y versículo 17 en adelante dice, cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes nos recibieron calurosamente. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo. Aquí está narrando Lucas, por eso cuando dice llegamos, cuando estábamos o que nosotros, cuando dice esto es Pablo más todos aquellos hermanos de la iglesia de Macedonia, de Corinto, de todos esos lugares, de Berea, además de Lucas, quien está narrando, escribiendo este texto. Por eso al día siguiente de que llegaron, Pablo fue con todo el grupo a ver a Jacobo. Este Jacobo en realidad es el hermano o el hermanastro de Jesús. Y realmente era un hombre que luego de la muerte de Jesucristo y su resurrección se convirtió en un líder de la iglesia cristiana en Jerusalén. Por eso este Jacobo se reunió con todos los ancianos de la iglesia de Jerusalén que estaban presentes y fue a recibir a Pablo. Después de saludarlos, Pablo les relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Al oírlo, alabaron a Dios. Luego le dijeron a Pablo, ya ves, hermano, cuántos miles de judíos han creído. O sea, esto se refiere a los judíos en Jerusalén, han creído en Jesucristo. Y todos ellos siguen aferrados a la ley. ¿Se acuerdan que antes los judíos no querían a los cristianos? Inclusive a aquel que predicaba a Jesucristo, a Esteban, por ejemplo, lo mataron apedreándolo. Pero ha pasado tiempo y Dios hizo que muchos judíos ahora recibieran a Jesucristo. Tal es así que la iglesia de Jerusalén fue una iglesia muy, muy grande, pues llegaron a ser miles, decenas de miles de fieles que creyeron en Jesucristo. Y dice, y todos ellos siguen aferrados a la ley. Lo que está diciendo, esto es lo que está comentándole Jacobo a Pablo, diciendo, mira, muy bien,
Pero sabe que acá hay muchos judíos que creyeron en Jesucristo, pero todos todavía siguen aferrados a la ley de Moisés. O sea, siguen cumpliendo toda la ley, porque para ellos ser judío era de cumplir las leyes de Moisés. Dice, ahora bien, dice Jacobo, han oído decir que tú enseñas, le dice a Pablo, que tú enseñas que se aparten de Moisés, o sea, que la ley de Moisés, que no hace falta cumplir la ley de Moisés, todos los judíos que viven entre los gentiles. O sea que dice, si ustedes los judíos están viviendo en la tierra de los gentiles, no hace falta circuncidarse, no hace falta cumplir las leyes de Moisés, así que solamente tienen que creer en Jesucristo. Es lo que está creyendo, está malentendiendo los cristianos judíos de Jerusalén acerca de Pablo. Dice, y además dice que tú, Pablo, le recomiendas que no circunciden a sus hijos ni vivan según nuestras costumbres, las costumbres milenarias de los judíos. Es como que tiró abajo toda la tradición judía. Por lo tanto, todos los judíos ortodoxos que se habían convertido al cristianismo en Jerusalén no veían con buenos ojos a Pablo. Veía a Pablo como que él es alguien que viene a romper toda la tradición judía, porque los cristianos judíos de Jerusalén creyeron en Jesucristo, pero todavía creen que para ser salvos tienen que ser circuncidados, tienen que cumplir todas las leyes de Moisés. Porque esa idea de los judíos ortodoxos de que la salvación se obtiene mediante el esfuerzo humano de cumplir todos los mandamientos de Dios, hacer las cosas buenas que Dios manda. Si tú quieres ser salvo, tendrás que cumplir todos los mandamientos de Dios, decían ellos, además de creer en Jesucristo. ¿Se acuerdan que uno de los motivos por el cual se reunieron el primer concilio de Jerusalén era porque muchos decían eso? Pero eso significaba un gran problema desde el punto de vista doctrinal, porque significaba que si tú, además de creer en Jesucristo, tienes que obedecer todos los mandamientos de Dios del Antiguo Testamento, las leyes de Moisés, para que tú puedas ser salvo, eso significaría que no solamente basta con creer en Jesucristo, o sea que tú no vas a ser salvo solamente creyendo en Jesucristo, sino además tendrás que cumplir todas las leyes y estatutos del Antiguo Testamento para ser salvo, si no, no serás salvo, lo cual es erróneo, porque Cristo dijo que con solo creer en Jesús está todo hecho, todos los pecados han sido perdonados. Pero los judíos todavía malinterpretan, creyendo que debían creer en Jesús y además cumplir las leyes. Por eso, en definitiva, la iglesia de Jerusalén decidieron de que eso no era cierto. Para los gentiles solamente basta creer en Jesucristo y no hace falta circuncidarse. Pero sí, ellos le habían dado 3 pautas, ¿se acuerdan? Una de ellas era de no tener actos sexuales promiscuos, no comer de las cosas ofrecidas a los ídolos. El tercer tema era no comer sangre, que es lo que prohíbe la ley de Moisés. Por eso, Pablo libremente entonces salía a predicar a los judíos y a los gentiles que estaban fuera de Jerusalén, diciéndoles que ustedes pueden no cumplir todas las leyes de Moisés, pero sí tendrán que creer en Jesucristo para ser salvo. Ese era el centro. Y debido a esta diferencia de entendimiento de la Biblia, se crea un rechazo de los judíos de Pablo. Miran a Pablo como un hereje. Y muchas veces en la historia del Evangelio, siempre por malas interpretaciones de la Biblia, aparecieron estas disidencias y decir al que realmente estaba haciendo las cosas bien, tratarlo como herejes. Entonces eso es lo que estaba ocurriendo en este momento con Pablo. Versículo 17, cuando dice, los creyentes nos recibieron calurosamente, estos creyentes no se refiere a toda la iglesia cristiana de los judíos, no es esta iglesia cristiana judía, no se refiere a toda la iglesia de Jerusalén, sino a los líderes como Jacobo y a todos los ancianos de la iglesia. Esto queremos aclarar porque no es que ellos fueron recibidos con brazos abiertos por la iglesia de Jerusalén. Y ellos, al escuchar los frutos del ministerio de Pablo, que Pablo plantó iglesias y muchos gentiles creyeron en Jesucristo y todos esos frutos del ministerio, cuando estos líderes y Jacobo escucharon estos frutos del ministerio de Pablo, ¿qué hicieron? Alabaron a Dios. ¿Y por qué alabaron a Dios?
porque estaban convencidos de que lo que Pablo había hecho era una obra de Dios y no de un hombre. Por lo tanto, ellos alabaron a Dios. Es decir, estos líderes, Jacobo y los ancianos de la iglesia de Jerusalén, ellos sabían muy bien que era voluntad de Dios de llevar el evangelio a los gentiles, y que esos gentiles, aunque no cumplan al pie de la letra todas las leyes de Moisés, igualmente ellos son salvos porque empezaron ellos también a recibir a Jesucristo, experimentaron gozo y paz en su corazón, recibieron el Espíritu Santo, empezaron a hablar en lenguas, en fin, sanidades, en fin, todas esas cosas que Dios también había derramado bendición en los gentiles. Porque hasta antes los judíos creían que solamente los judíos eran pueblo de Dios y todos los demás que no son judíos eran gentes en perdición, eran gentes que estaban bajo la ira de Dios, bajo el castigo de Dios. Pero no era así. En realidad todos los gentiles inclusive estaban dentro de la salvación de Jesucristo. Y esto es lo que se dieron cuenta los líderes, tanto como Jacobo y los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Pero los judíos cristianos de la iglesia de Jerusalén eran judíos ortodoxos que se habían convertido al cristianismo. Y esto es lo que malentendieron, porque ellos seguían aferrados a la ley, dice la palabra que hoy leímos. Ellos siguen creyendo que la salvación se obtenía cumpliendo la ley de Moisés y no en Jesucristo solamente. Por eso ellos sostenían que aún debían ser circuncidados para ser salvos. Por eso no estaban de acuerdo con las enseñanzas de Pablo. Lo que Pablo entendió es que no hace falta cumplir la ley de Moisés, sino la ley de Moisés le fue dado al pueblo de Israel para ver si todo hombre podría cumplir esas leyes que ni siquiera ellos pueden cumplir al pie de la letra. ¿Y eso qué pasa? Si ellos no pueden cumplir al pie de la letra todas esas leyes de Moisés, en definitiva son pecadores y ellos no pueden llegar a ser salvos por su propio esfuerzo humano. Lo que Pablo se dio cuenta que sí, la salvación no se logra con un esfuerzo humano, porque yo cumplo y porque yo hago las cosas bien, porque yo no voy a cometer pecado. No, porque el hombre siempre es pecador. Por eso Pablo lo que está diciendo, por más que tú trates de cumplir las leyes, no vas a llegar a cumplir las leyes. Entonces no vas a nunca llegar por tu propio esfuerzo humano, llegar a lograr la salvación. Pero la salvación fue dada por gracia, como gracia de Dios, como regalo de Dios, en cuanto un pecador cree en Jesucristo. Y si uno cree en Jesucristo por el hecho de creer en ese amor de Dios, de haber enviado a su Hijo unigénito Jesucristo por el amor hacia el ser humano, para que Él, el unigénito de Dios, muera en mi lugar, recibiendo todo el castigo de mi pecado, porque esa fue la redención que Dios realizó a través de Jesucristo, que durante todo el Antiguo Testamento que aprendimos, es lo que siempre Dios quiso decirle. Si tú no quieres morir, tráete un animalito, tráete una ovejita, un macho cabrío para que Él muera en tu lugar, para que alguien en tu lugar deba pagar el precio de tu pecado que es muerte. Bueno, ese concepto que siempre le fue Dios entrenando al pueblo de Israel durante todos esos años milenarios, ahora llegó a ser cumplido realmente a través de una sangre, no con la sangre del animal, de ningún animal, sino con la sangre realmente de alguien que no tenga pecado, que es lo que necesitamos. Aquella sangre, aquella vida, que alguien que no tenga pecado deba morir en lugar del pecador. Ese era el proyecto y el plan de salvación de Dios para el ser humano. Pablo se dio cuenta de eso. Y entonces Pablo decía, no es el tema que nosotros vamos a llegar a ser salvos porque cumplimos las leyes de Moisés, no. Eso es para que nos demos cuenta que el hombre, por más que tratemos de hacer las cosas bien, siempre le fallamos a Dios, para que nos demos cuenta que somos ni más ni menos que pecadores. Por eso la salvación únicamente la vamos a obtener a través de la fe, en creer en ese amor de Dios demostrado a través de su Hijo unigénito Jesucristo, que Él murió en mi lugar. Cuando sepa que Él envió a su Hijo para que muera en mi lugar, para salvarme a mí, ahí está la salvación que uno recibe por fe y que es un regalo de Dios. Pero cuando uno se da cuenta de ese amor de Dios, cuando uno recibe ese amor de Dios, empieza a recibir en su corazón una liberación, un gozo, un alivio del perdón del pecado. Y además, por esa gracia de Dios, por esa gratitud y el agradecimiento hacia el amor de Dios,
uno empieza a tratar de hacer las cosas bien en respuesta a glorificar a Dios. Entonces cumplimos todos los mandamientos de Dios, tratamos, no podemos cumplir en todo a la perfección, pero tratamos de cumplir todos los mandamientos de Dios del Antiguo Testamento, no por obligación, sino por gratitud, sino por nuestra propia iniciativa de querer de esa manera agradecer a Dios, cumplir con la palabra y los mandamientos de Dios. Así es la cosa. Por eso, aquí hay un malentendimiento de los judíos acerca de la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Pero Pablo sí entendió muy bien cuál es la voluntad de Dios. Por eso, una cosa muy importante que se debe recalcar es que todavía los judíos seguían creyendo que la salvación se obtenía cumpliendo la ley de Moisés y también en Jesucristo, no solamente en Jesucristo, porque ellos sostenían que aún debían ser circuncidados para ser salvos, que no es la fe correcta. Entonces, la pregunta siguiente dice, ¿por qué Pablo hizo el acto de purificación y qué podemos aprender de Pablo a través de esta acción? Entonces, a partir del versículo 22, que es el siguiente, como todos los judíos no ven con buenos ojos a Pablo, y Jacobo dice, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Sin duda, se van a enterar de que has llegado. Tarde o temprano se van a dar cuenta que tú estás en Jerusalén. Por eso será mejor que sigas nuestro consejo, le estaba planteando Jacobo a Pablo. Y le dice Jacobo, aquí hay entre nosotros 4 hombres que tienen que cumplir un voto. En la iglesia de Jerusalén había 4 hombres que se habían jurado ante Dios de cumplir un voto. ¿Se acuerda lo que era de cumplir un voto? Era hacer una promesa ante Dios. Por ejemplo, ¿se acuerdan? El nazareato era un voto, una promesa a Dios, diciendo, voy a entregar mi vida, ya sea indeterminado o un tiempo determinado, voy a dedicarme este tiempo para Dios solamente, para cumplir la voluntad de Dios, en fin. Todo ese tipo de votos o promesas, consagraciones que se hacían a Dios, tal vez por su propia iniciativa, o a veces ocurría porque sus padres antes de nacer habían hecho esa promesa de voto. ¿Se acuerdan de Ana, la madre de Samuel? Bueno, también había hecho un voto ella, por eso Samuel, después de que fue destetado, fue entregado al sacerdote para que él viviera toda su vida al servicio de Dios. Bueno, está diciendo entonces Jacobo que aquí tenemos ahora 4 hombres que habían hecho un voto, querían consagrar su vida y parecería un tiempo determinado. Después van a ver que va a ser 7 días de voto. Entonces ellos habían hecho que iban a cumplir unos 7 días de consagración, de dedicarse exclusivamente para Dios. Dice, acá hay 4 hombres que se decidieron a hacer esa consagración. Y le dice a Pablo, entonces llévatelo, dice, a esos 4 hombres. Toma parte en sus ritos de purificación, o sea que tú también toma parte, porque ellos dicen que querían hacer ritos de purificación. Durante esos 7 días no querían hacer nada de las cosas mundanas, querían dedicarse a Dios y querían purificarse su corazón, su vida. Y entonces dice a Pablo también, llévatelos y también participa junto con ellos en este rito de purificación. Y además le dice, págale los gastos que correspondan al voto de rasurarse la cabeza. Esto que es, cuando ellos terminan un voto, generalmente, lo que hacían era de rasurarse la cabeza, de rapar la cabeza, que había hecho Pablo también, ¿se acuerdan? Entonces, cuando terminan el voto, rasuran la cabeza como diciendo que hasta aquí es el día que yo voy a servir al Señor. Por eso, como señal de terminar ese voto, ellos rasuran la cabeza y después tenían que ofrendar animales para Dios en agradecimiento por haberle recibido esa consagración. Y muchas veces ese gasto es muy oneroso porque tenían que entregar animalitos como vacas, cabras, machos cabríos, o también tenían que entregar carneritos, ovejas. Entonces, si alguien quería ayudar a ellos en ese rito de purificación, alguien le podía pagar estos gastos para esas personas que estaban cumpliendo el voto. Entonces le está proponiendo, entonces Pablo, tú también participa junto con ellos en este cumplir del voto, en este rito de purificación, y págale a ellos los gastos que corresponden al voto. ¿Para qué hacen eso? Entonces, así todos los judíos sabrán que no son ciertos esos informes acerca de ti.
¿Por qué? Eso significa que Pablo estaría entonces cumpliendo todas las leyes de Moisés con esto. De esta manera la gente miraría a Pablo, no. Entonces vemos a este Pablo está cumpliendo las leyes de Moisés. Él no está diciendo que no cumpla la ley de Moisés, porque al ver a Pablo cumpliendo estas leyes de Moisés, él también cumple la ley de Moisés, para que la gente se den cuenta. Entonces, ese informe acerca de que Pablo rechaza a Moisés, eso es mentira, para que se dé cuenta. Sino que tú también vives en obediencia a la ley, le está diciendo. En cuanto a los creyentes gentiles, que ya les hemos comunicado por escrito nuestra decisión de que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, ¿se acuerdan? O de comer sangre y de la carne de animales estrangulados, y también abstenerse de la inmoralidad sexual. O sea que solamente de esas tres cosas se abstengan y entonces no hace falta circuncidarse, pero que cumplan todas estas cosas principales de la ley de Moisés. Y al día siguiente, Pablo se llevó a los hombres y se purificó con ellos, junto con ellos. Luego entró en el templo para dar aviso de la fecha en que vencería el plazo de la purificación, y pareciera que son 7 días, que después aparece como 7 días, y se haría la ofrenda por cada uno de ellos, y eso tenía que pagar Pablo. Era muy común, según la ley judía, si nosotros vemos en Número capítulo 6, aquí narra, hacer un voto, que es una promesa de consagrar su vida, ya sea voluntaria o involuntaria, que son promesas hechas por sus padres, por ejemplo, con un tiempo indeterminado o determinado. Esto si nosotros vemos en Jueces 13:7 o 1 Samuel 1:11. Ahí vemos, por ejemplo, en Jueces está Sansón, que durante un periodo también él se consagró su vida como un nazareno. Y también es 1 Samuel el caso de Samuel, que consagró toda su vida para Dios indeterminadamente. Bueno, hay esos ejemplos. Pero también la gente devota, aunque ellos no realizaban el voto, acompañaban a los que hacían consagrando su vida también en actos de purificación, aun como un gesto de bondad religioso, le pagaban los costos de los sacrificios que debían ofrecer al final del periodo del voto, junto con raparse la cabeza. Y a través de este acto, Pablo quería mostrarse a los cristianos judíos ortodoxos que él no rechazaba, sino también respetaba la ley de Moisés. Ahí estaba el objetivo del consejo de Jacobo. Y en todo esto nosotros podemos ver cómo era Pablo y qué podemos aprender a Pablo a través de esta acción. Está claramente manifestada en 1 Corintios capítulo 9, 20, 21. Si ustedes leen esta parte, dice, entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Y entre los que viven bajo la ley, o sea, los judíos, me volví como los que están sometidos a ella. Dice, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, él no vive, digamos, como los judíos ortodoxos, aferrados a la ley. Él es libre, no está ahí preocupándose de cumplir la ley. La ley trata de cumplirlo en lo posible. Pero dice, yo mismo no estoy bajo la ley, dice, sino estoy bajo la gracia de Dios. A fin de ganar, ¿por qué? Entonces, él, ¿por qué se fingía que estaban sometidos a ella, como si fueran judíos? A fin de ganar a esto, decía Pablo. Con esto podemos saber que la intención de Pablo no es de ser un hipócrita, sino que él también respetaba y valoraba las cosas y los mandamientos de Moisés. Entonces, pero lo que hacía Pablo era para poder ganar a ellos, ser aceptado por ellos y predicarle a ellos a Jesucristo. Entonces allí estaba el objetivo de la vida. La vida de Pablo estaba abocada a toda costa. Si él tenía que comportarse como judío, sí, yo voy a comportarme como judíos, con tal de ganar a ellos. Y si yo tengo que comportarme como los que no son judíos y son gentiles, también. ¿Por qué? Con tal de ganar a ellos. Es lo que está diciendo. Porque el versículo 20, la intención era de ganar a los judíos. Por eso él se volvió como que está sometido a la ley. Y si seguimos el 21, dice, entre los que no tienen la ley, o sea, entre los gentiles, me volví como los que están sin ley. Dice, aunque no estoy libre de la ley de Dios, o sea que él también cree en la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo. ¿A fin de qué? A fin de ganar, dice, a ganar esas almas a los que están sin ley.
Así podemos aprender a través de esta acción de Pablo de que él no importaba qué acción tomar, porque con el objetivo de ganar almas para Cristo, él hacía todo lo posible, a toda costa, para poder ganar esas almas. Pregunta 2 siguiente dice, ¿por qué toda la ciudad se conmovió y se agolpó apoderándose de Pablo? Bueno, aquí entonces empieza a surgir un gran tumulto. Versículo 27 en adelante, cuando estaban a punto de cumplirse los 7 días de los votos, se refiere, entonces ellos van al templo y ofrecen sacrificios, se rapan la cabeza y ofrecen sacrificios. Y entonces estaban ya a punto de cumplirse los 7 días, unos judíos que habían venido de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo y empezaron a alborotar a toda la multitud y le echaron mano. ¿Se acuerdan que ellos están entonces amontonándose muchos judíos que vinieron de distintas partes, porque dentro de poco va a ser la festividad de Pentecostés, al cual Pablo quería llegar rápidamente? Entonces, en Jerusalén habían venido judíos de todas partes, entre ellos habían venido también de la provincia de Asia. Pero estos judíos de la provincia de Asia ya habían escuchado del rumor de cómo Pablo había estado predicando a Jesucristo en todas esas zonas de Asia, que hoy día es Turquía. Entonces ellos empezaron a alborotar a toda la multitud y empezaron a agarrar a Pablo, a atraparlo, a golpearlo, y le gritó a los judíos: israelitas, ayúdennos. Este es el individuo que anda por todas partes enseñando a toda la gente contra nuestro pueblo, nuestra ley y este lugar. Este lugar es el templo sagrado de Dios de Jerusalén. Y le está diciendo, además, hasta ha metido a unos griegos en el templo y ha profanado este lugar santo. Y eso no era cierto en realidad, pero está tratando de echarle culpa y acusarle a Pablo de este hecho de que es meter al griego, porque en el Antiguo Testamento, en los lugares sagrados del tabernáculo o del templo, no se podía entrar cualquier persona, porque cualquier persona que entraba a ese lugar sagrado, no permitido por Dios, debían ser ejecutados, muertos. Pero si usted recuerda, este templo de Jerusalén en la época después de Jesucristo era un templo de Herodes, un templo enorme, muchísimo más grande que el templo de Salomón. Y había patios hasta donde podían entrar los gentiles, se llama patio de los gentiles. Hasta aquí pueden entrar los gentiles, pero más allá de ese patio no pueden entrar, solamente pueden entrar los judíos, que es el pueblo de Dios, y dentro del patio de los judíos también había un patio que solamente podían entrar las mujeres, y no podían entrar las mujeres más allá de ese patio, pero más allá de ese patio pueden entrar entonces los hombres judíos levitas, y más adentro solamente en el lugar santo pueden entrar los sacerdotes y el sumo sacerdote nada más. Y el sumo sacerdote puede entrar al lugar santísimo una sola vez por año, en el día del perdón del pecado, que es el Yom Kippur. Bueno, habiendo todas estas reglamentaciones y las órdenes de Dios, los judíos decían, pero este Pablo metió a un griego, porque él había venido con un hombre que había venido también de la iglesia de Efeso, que se llamaba Trófimo. Este hombre griego que recibió a Jesucristo en la iglesia de Efeso se llama Trófimo y es un fiel servidor de Pablo. Y como ellos ya antes habían visto en la ciudad, o sea, en Jerusalén, que Pablo andaba con Trófimo, que era el efesio, en compañía de Pablo. Y entonces ellos suponían que Pablo lo había metido en el templo, lo cual estaba totalmente prohibido, lo cual no había prueba y tampoco lo había hecho. Pero estaba acusándole a Pablo de que este es un hombre que rompe todas nuestras tradiciones, no respeta tradiciones. Con tal de tratar de acusarlo así, estaba acusándolo falsamente, diciendo que Trófimo también Pablo lo metió dentro del templo. Entonces, al entrar un pecador, un gentil, en un lugar sagrado de Dios, eso estaría profanando, estaría ensuciando el templo sagrado de Dios. Entonces quedó, por culpa de Pablo, nuestro templo quedó profanado, quedó ensuciado por un gentil, lo que estaba diciendo falsamente. Y esto provocó que toda la ciudad se alborotara, entrara como un tumulto. La gente se precipitó en masa y agarró a Pablo y lo sacó del templo y dijo, sácalo de allí.
y arrastras, es decir, lo agarró y lo arrastró a Pablo, sacando del templo. E inmediatamente se cerraron las puertas del templo. Sal de aquí. Bueno, este hecho realmente fue algo tan grave que si nosotros, hay una ilustración, después vamos a ver, dice, cuando estaba por cumplirse los 7 días de voto, Pablo estaba en el templo judío de Jerusalén y un judío que había venido de Asia, que es la actual Turquía, por haber visto a Pablo andando con un cristiano griego llamado Trófimo, incitó a los judíos diciendo que Pablo había profanado su templo, metiendo a un gentil en el lugar donde no se debía, lo cual no era cierto. Y esto produjo la ira de los judíos que se agolparon y arrastraron a Pablo fuera del templo, posiblemente para golpearlo, ya que en el templo no lo podían golpearlo y matarlo. Por eso lo sacaron. Y este tumulto fue tan grave que hay una ilustración, no sé si ustedes ya alcanzan a ver, fíjense, era tan grande la multitud que se agolparon y empezaron a hacer este tumulto, grandes gritos y mucho desorden, lo cual los romanos, que son los gobernadores, se asustaron, porque ellos creyeron que esto era una rebelión de los judíos. Entonces, dice la pregunta siguiente, ¿por qué Pablo pudo tener la oportunidad de predicar ante el pueblo? Y ocurrió esto. A partir del versículo 31 dice, estaban por matarlo, fíjense en ese tumulto, estaban por matarlo, cuando se le informó al comandante del batallón romano que toda la ciudad de Jerusalén estaba amotinada. Enseguida entonces tomó algunos centuriones con sus tropas, un batallón romano. Fíjense que un centurión tenía bajo su mando 100 soldados, pero el batallón estaba compuesto por alrededor de 4 centuriones, es decir, alrededor de 420 hombres en un batallón. Y a cargo de ese batallón había un comandante. Entonces enseguida él tomó a algunos centuriones con sus tropas y bajó corriendo hacia la multitud. Llegó al lugar del tumulto. Y al ver al comandante y a sus soldados, los amotinados, o sea, los judíos, dejaron de golpear a Pablo. El comandante se abrió paso, lo arrestó. Entonces dijo, córranse. Y arrestó a Pablo y ordenó que lo sujetaran con 2 cadenas. ¿Por qué? El comandante pensó que Pablo era un criminal. Entonces dijo, aten sus manos con cadenas. Luego preguntó, ¿quién es este hombre? ¿Y qué hizo mal para que ustedes lo estén golpeando de esta manera? Entre la multitud, cada uno gritaba una cosa distinta. Por lo tanto, no se podía saber cuál era la culpa de este hombre. Y como el comandante no pudo averiguar la verdad a causa del alboroto, mandó a que condujeran a Pablo al cuartel. Entonces, bueno, llévenlo a este hombre al cuartel. Este es el alboroto que ellos hicieron. Entonces, en ese lugar, cerca del templo, había un cuartel. Este es el cuartel de los generales romanos que siempre estaban arriba vigilando toda esa ciudad y el templo. Entonces dijeron, llévenlo al cuartel. Entonces llevaron al cuartel porque la situación era tan grave en ese momento. Había muchos judíos que habían llegado de distintas partes y estaban haciendo un gran tumulto. ¿Y por qué Pablo pudo tener la oportunidad? Fíjense entonces qué pasó ahora. Sigue siendo el versículo 35. Cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron que llevárselo de vilo, o sea, de vigilando, debido a la violencia de la turba, porque ellos a toda costa querían matar a Pablo. Y el pueblo en masa iba detrás gritando, que lo maten a ese hombre. Y cuando los soldados estaban a punto de meterlo en el cuartel, Pablo le preguntó al comandante, ¿me permite decirle algo? Parece que le preguntó en griego. Entonces le dice el comandante, ¿hablas griego? Replicó el comandante. ¿Y no eres entonces aquel egipcio que hace algún tiempo provocó una rebelión y llevó al desierto a 4.000 guerrilleros? Y Pablo dijo, no, yo no soy ese hombre. Yo soy judío, no egipcio. Y yo soy natural de Tarso, una ciudad muy importante de Cilicia. Le respondió Pablo. Dijo, por favor, le dijo al comandante, permíteme hablarle al pueblo. Le pidió permiso. Y esta es una ilustración en la cual, fíjense cómo aquí los judíos estaban entrando a toda costa queriendo matar a Pablo y lo están llevando custodiados a Pablo. Los romanos se están subiendo al cuartel de ellos. Eso es lo que había pasado. Y con el permiso del comandante, Pablo se puso en pie en las gradas
e hizo una señal con la mano a la multitud diciendo: cálmense, escúchenme hermanos, escúchenme, silencio por favor. Y cuando todos guardaron silencio, les dijo en arameo, porque es el idioma judío en el cual ellos entendían. Entonces Pablo hablaba griego, Pablo hablaba el arameo para que pudiera entender con sus pares judíos. Y como toda la ciudad estaba lleno de judíos en un tumulto, los romanos creyeron que se había producido una rebelión de los judíos. Los romanos entonces, por este tumulto tan enorme, mandaron hasta el comandante, que es el tribuno del batallón, que son aproximadamente 420 soldados, con sus centuriones correspondientes. 4 centuriones habrían venido. Y aquí, en cuanto a la pregunta que le hizo el tribuno a Pablo, diciendo: tú no eres ese egipcio. Bueno, porque la historia narra que en el año 54 después de Cristo hubo un hombre que era un falso profeta de origen egipcio, que él quería liberar a Israel de los romanos y que batalló con los romanos en el Monte de los Olivos con unos 4.000 sicarios que luego fueron derrotados por el procurador romano de ese momento, que era el procurador Félix, y todos huyeron al desierto. Entonces este comandante tribuno le preguntó si Pablo era ese hombre egipcio que había cometido un gran tumulto también en aquel momento. Bueno, entonces podemos ver que le permitió hablarle a Pablo arriba de una grada, así arriba de una escalera, impidiendo a los romanos que estos judíos se acercaran a Pablo para matarlo. Porque Pablo quería hablarle a los judíos de cuál es la verdad, quería predicar a Jesucristo. Entonces, debido a esta situación, que los romanos protegieron a Pablo y Pablo frente al pueblo judío, en ese momento en Jerusalén, pudo empezar a predicar sobre Jesucristo, dando su propio testimonio. Y eso es lo que vamos a continuar viendo la semana próxima. Hoy vamos a dejar aquí. Entonces, ¿cómo llegó Pablo a Jerusalén? ¿Cuál fue su recibimiento? ¿Cuál fue el tumulto? ¿Por qué los judíos malentendieron? ¿Por qué los judíos querían matar a Pablo? ¿Y por qué entonces Pablo pudo obtener la oportunidad de hablarle, predicarle a los judíos? Esta es la situación donde llegamos hasta hoy entonces. Amén. Bueno, gloria a Dios. Entonces vamos a dar gracias al Señor y vamos a orar y continuamos la semana próxima. Cerremos nuestros ojos y damos gracias al Señor. Padre Celestial, Todopoderoso Rey, amado Padre que has enviado a nuestro Señor Jesucristo, por tu amor, Señor, nosotros hemos sido salvos por tu gracia. No hemos recibido nuestra gracia por nuestro esfuerzo, por nuestra obra del bien, sino, Señor, nosotros por más que tratemos de obrar el bien, siempre te fallamos, Señor. Pero a pesar de esta falla, tú no nos has dejado en la perdición, sino has enviado a tu Hijo unigénito para que Él pagase el precio de mi pecado, con tal de comprar mi perdón, mi salvación, Señor. Y tú nos has regalado esta salvación, aunque no nos merecíamos, Señor, sino por solo tu amor y nuestra fe en tu amor mostrado en Jesucristo. Gracias te damos, Señor, otra vez por esta gran obra que tú has hecho a través de Pablo y has utilizado al formidable siervo tuyo, Pablo, Señor, para predicar este evangelio a todo el mundo gentil, que ha sido posible que este evangelio llegara a nuestras bocas también, Señor. Y queremos seguir también como tú quieres, Señor, seguir predicando este evangelio de Jesucristo correctamente a todos los que no lo conocen, Señor. No permitas que ningún tipo de enseñanzas falsas o de herejías puedan persuadirnos y que volvamos nuevamente a las bases, orígenes de tu propósito y tu voluntad, Señor. Como tú has entregado ese evangelio puro a Pablo, Señor, y queremos también aprender de este evangelio de Pablo que está predicando la verdad de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo, te damos gracias y recibe nuestra alabanza, nuestra honra, Señor, en esta noche también. En ese nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien ha derramado su sangre preciosa, una sangre de alguien que no tiene pecado, para que Él muera en el lugar del pecador que somos nosotros. Gracias, Señor. Otra vez exaltamos siempre tu nombre, Señor, y gracias por la enorme bendición que tú estás derramando en nuestras vidas, protegiéndonos en tu nombre, Señor. Y ordeno en el nombre de Jesús que toda obra del enemigo, todo tipo de acoso, todo tipo de persuasión del enemigo sea expulsado de la vida de tu pueblo, Señor. Protégelos en el nombre de Jesús.
Protege su corazón, su mente y su fe, Señor, para que no caigan en las manos de los lobos feroces que quieren persuadirnos a otras enseñanzas. En el nombre de Jesucristo te pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.